Hola a todos, muy buenas tardes. Nuevamente gracias por sintonizarnos. Nosotros les compartiremos información veraz para aplicar conocimientos y de ser necesario aplicarlo en diversas circunstancias que se pueden presentar. Y bueno, agradecida con ustedes por escucharnos. Esto es Hablando Derecho. En esta ocasión hablaremos de temas muy interesantes para ti ciudadano, para ti trabajador, dado que el punto focal del día de hoy es sobre los aspectos generales de la empresa mercantil. Estaremos platicando acerca del concepto e importancia de derecho mercantil y su relación con la empresa, concepto de comerciante, persona física y moral, derechos, obligaciones de los comerciantes, los actos de comercio y fundamento legal, la empresa mercantil como concepto, su naturaleza y sus características, los elementos constitutivos, objetivos y subjetivos de la empresa mercantil. De igual manera, su fundamento legal del comercio electrónico. ¿Pero qué creen? Eso no es todo. El día de hoy tenemos unas invitadas que nos estarán acompañando durante el programa. Así que los invito a ponerse cómodos, a ir por alguna botanita y disfrutar del programa que hemos preparado para todos ustedes. Recuerden darle manita arriba y suscribirse al canal. Nuevamente, bienvenidos y comencemos. Bueno, nuestra primera invitada es la licenciada en Administración, Dalia Ivonne. Bienvenida, licenciada. Hola, gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. También está con nosotros la licenciada en Derecho, Alicia. ¿Cómo está, licenciada? Muy bien, Heidi. Gracias por la invitación. Estoy contenta de estar con ustedes en esta tarde. Gracias, licenciada. Un gusto tenerla con nosotros. De igual manera, contamos con la presencia de la licenciada en Administración, María Guadalupe. Bienvenida, licenciada. Buenas tardes, Heidi. Gracias a ti por la invitación. Tenemos una última invitada. Hablamos de la licenciada en Derecho, Diana Laura. Sea bienvenida, licenciada. Gracias, Heidi. Un gusto acompañarlas en esta tarde. Bueno, para introducir al tema que nos compete, empezaremos con definir precisamente qué es el derecho mercantil. Adelante, por favor. Sí, bueno, quizás para nuestros radioescuchas sea algo nuevo o sea un tema poco oído. Realmente para los que conocen poco, por no decir que nada, se vienen ideas de comercio. Así es. Muchos se quedan cortos englobando tan solo comercio, pero de alguna manera el derecho mercantil se define como el conjunto de normas jurídicas que se aplican a los actos de comercio legalmente calificados como tales y a los comerciantes en el ejercicio de su profesión. Es una rama especial del derecho privado que, frente al derecho civil, rige singularmente las relaciones privadas que constituyen la materia mercantil. Podemos recalcar de eso que, aunque siempre nos abruman con normas jurídicas, la verdadera cuestión sería que el derecho mercantil sí desempeña un papel muy importante para el desarrollo económico, político y social, debido a su intervención directa con la producción e intercambio de bienes y servicios que tratan en cierta parte estos actos de comercio, que más adelante abordaremos con más detalle. Bueno, también como decía, al formar parte del derecho privado, pues es necesario para la satisfacción de nuestras necesidades. Efectivamente, es así como vamos a empezar analizando los elementos que definen al derecho mercantil. En primer lugar, es importante que tú, que nos escuchas desde casa, sepas de qué trata esa parte del derecho privado. ¿Qué significa esto? Bueno, que se divide en dos grandes bloques: derecho público y derecho privado. Hago intervención para explicar esto, porque el derecho privado es el conjunto de normas que regula las relaciones entre personas físicas o jurídicas de carácter privado. Por lógica, engloba todo este entorno y además regula las relaciones entre los particulares o entre los particulares y el Estado, cuando éste no lo hace en ejercicio de su poder como autoridad pública, porque de que se ha dado casos, se ha dado casos. Exacto. Allá afuera estamos inmersos a vivir estas situaciones día con día.
Por eso, para llevar más ameno estos temas, nos enfocaremos a lo mercantil, ya que en la parte privada comprende en dos grandes ramas el derecho civil y el derecho mercantil, y era bueno que lo supieran. Sí, el derecho civil regula la capacidad jurídica de las personas. Las relaciones de familia, como claro ejemplo, pues sería el matrimonio o en su contra el divorcio, así como otras cosas que vela, mientras que el derecho mercantil del tema de hoy es que regula la actividad de los comerciantes y sus relaciones comerciales, así como la creación de las empresas, sus actividades y sus... Concuerdo que como oyentes identifiquen que así como existen variedad de colores, así en el ámbito del derecho meramente tiene sus ramas. Por tanto, las normas que regulan estas dos grandes ramas del derecho privado están contenidas fundamentalmente en dos códigos, el Código Civil y el Código de Comercio. Como ya te hemos adelantado hace un momento, nos iremos ahora a hablar sobre el comercio. En su acepción económica consiste en esencia en una actividad de mediación o interposición entre productores y consumidores con el propósito de lucro. De ello se desprende la necesidad de una persona especialista en esta tarea de comercio, a lo que se conoce como comerciante, y que económicamente se define como la persona que practica de manera profesional la actividad de interposición o de mediación entre productores y consumidores. Aquí, la justificación del derecho mercantil consiste en la regularización de los actos y las relaciones de los comerciantes. Sin embargo, el cambio del derecho mercantil va más allá del concepto económico. El derecho mercantil ya no es como era en su origen, un derecho de los comerciantes y para los comerciantes, en ejercicio de su profesión, que vendría siendo un sistema subjetivo. Al contrario, porque ahora toma más poder el sistema objetivo, ya que el derecho mercantil mexicano vigente es un derecho de los actos de comercio, aunque en muchos casos el sujeto que lo realiza no tenga la calidad de comerciante. A mi parecer, noto que todos estos términos se van vinculando muchísimo. ¿Podrían compartirnos qué más hay de saber acerca de? Digo, tampoco es como que dejemos el tema en unas cuantas conceptualizaciones. Tienes razón, es importante abrir más el panorama. Por eso, yo comparto que también el derecho mercantil es el conjunto de normas que regulan las relaciones de los particulares cuando ejercen la profesión del comercio o cuando celebran actos de comercio. Es conveniente efectuar el término del comercio como la actividad remuneradora que compete entre productores y consumidores de bienes o servicios, pues digamos que su fin es facilitar y promover la circulación de un valor cuantitativo, y por qué no, también a cambio de un valor mueble, y para esto existe un sujeto idóneo, o sea, el comerciante. Sí, y en este programa nos referimos a un comerciante como la persona que buscando el lucro realiza actos de comercio, haciendo de ello su profesión habitual. Su modus vivendi se le llama comerciante en general a toda persona que hace profesión de la compra o venta de mercancías. Se le llama comerciante en particular al que compra y hace fábricas mercaderías para vender al por mayor o al menudeo. Considero que el comerciante es un sujeto clave en derecho mercantil, pues es aplicable a las personas que son materia de regulación comercial. Cabe distinguir entre aquellos que lo realizan de manera ocasional y los que se dedican a celebrarlo de forma habitual. Los primeros no son comerciantes, pero los segundos sí lo son. El que compra algo en una tienda no es un comerciante, solamente realiza un acto eventual de adquisición de mercancía. Por tanto, decimos que es un sujeto accidental del comercio. El que lo vende hace de esa actividad su profesión como medio de subsistencia cotidiano. Hay todo tipo de eventualidades en nuestra vida cotidiana que tienen más significados fuera de lo común, pero en este caso me imagino que el derecho mercantil se resguarda de la ley, ¿no? En definitiva, siempre debe de haber un sustento real, por eso las leyes, llámese de cualquier índole, pues son en el sentido jurídico. Toda norma de conducta justa, obligatoria y de observancia y de beneficio comunes. De acuerdo a lo que hablamos, pues sería la ley mercantil, que designamos como la norma de derecho comercial, dictada, promulgada y sancionada por la autoridad pública,
aún así sin el consentimiento de los particulares. Recordemos que los particulares entran precisamente por ser derecho privado. Ahora bien, el derecho mercantil ser comercial, y esto es así aun cuando desconocemos que estamos haciendo uso de eso. No es solo seguir la ley, sino también desvincularse de problemas que puedan afectar el crecimiento de nuestro negocio. Así, esta rama del derecho tiene que ver con las relaciones entre distintas empresas, entre ellas y su clientela, vendedores y compradores, e incluso con los mecanismos para fundar una empresa o abrir un comercio. He visto a mi alrededor que muchas empresas o incluso pequeños negocios van a la quiebra porque de plano son ignorantes a estos temas. Hay veces que decimos que solo son los abogados quienes deben encargarse, pero no, siempre es de cada uno inculcarse al conocimiento. De verdad que es un placer estar con ustedes, porque esa es la intención, de no quedarnos encerrados a lo poco que conocemos de ciertos temas. Opino que el hombre sí ha evolucionado, porque si nos ponemos a retroceder, pues veremos que las primeras actividades mercantiles se realizaron por intercambio de mercaderías o el famoso trueque, hasta la aparición de la moneda, que con su valor simbólico representó un gran progreso y mayor equidad, ya que es muy difícil que un bien sea intercambiable por otro, siendo ambos de idéntico valor. Y es que actualmente es imposible definir el derecho mercantil basándose únicamente en el concepto económico de comercio. Esto se debe a que el campo de aplicación de las normas mercantiles se ha ampliado más allá de la noción materia mercantil. De esta forma, gran parte de los negocios y actos regulados por el derecho positivo mercantil tiene esta denominación porque la ley los califica como tales. Afirmo lo mismo. ¿Por qué es tan complicado conceptualizar al derecho en general como al derecho mercantil, toda vez que existen tantas descripciones de su contenido como diccionarios especialistas sobre la materia? Ya que estamos abarcando esto, ¿qué nos pueden comentar acerca de los comerciantes? Se consideran en derecho comerciantes a las personas que tengan capacidad legal para ejercer el comercio de su ocupación ordinaria, a las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles y a las sociedades extranjeras o a las agencias y sucursales de estas, que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio. Esto es dictaminado por el Código de Comercio y a mi parecer nos especifica de 3 maneras. La primera nos concierne, ya que para tomar decisiones ante el ejercicio y que realmente sea legal habitualmente al trabajo, porque también nos ayuda en la economía. En cuanto a la segunda forma, pues más adelante veremos cómo están constituidas estas sociedades y cómo finalmente en la tercera forma podemos identificar tanto extranjeras, vagamente como mexicanos, si nos constituimos de forma derecho y sin rodeos a dedicarnos en este medio. Vivimos en un mundo bastante globalizado que en verdad vale la pena informarnos bien. Así es, y supongo que todos hemos escuchado alguna vez de las personas físicas, incluso podemos identificarlas. Sin embargo, si tuviéramos que definirlas, tendríamos cierta dificultad, ¿no es así? Coloquialmente las definimos en oposición a las personas morales, las cuales se forman por muchas personas, por lo que para nosotros una persona física es un individuo, y dicha idea es correcta, pero veamos quién me ayuda a identificarlos mejor. ¿Sabes? A las personas físicas las podemos identificar porque tienen atributos o características como su capacidad, nombre, domicilio, estado civil, patrimonio y nacionalidad. Exacto. Y como ejemplo les pondré mi persona. Yo me llamo Diana Laura Galvez Muñoz, tengo 19 años y estoy en capacidad de ejercer mis deberes. Como notarán, pues en cuanto al nombre, el comerciante persona física generalmente utiliza en su vida comercial el mismo nombre que utiliza en su vida civil. Además, opino que es indispensable entender que, desde el punto de vista jurídico, persona significa todo sujeto susceptible de adquirir derechos o contraer obligaciones. Por otro lado, ¿qué pasa con las personas morales?
Se diferencian por los atributos, puesto que las personas morales son capacidad, nombre, razón o denominación social, domicilio, estado político o nacionalidad o patrimonio. Dicho de otra manera, pues la entidad personal moral tiene personalidad y capital contable o patrimonio contable propios, distinto de lo que ostentan las personas que la constituyen y administran. Y es que en este caso nos referimos a más individuos, ya no nos identificamos por uno solo, y por tal diferencia se considera al comerciante individual como persona física, y en la sociedad comercial el comerciante será una persona jurídica o persona moral. No sé, se me ocurre que en la carretera o simplemente vemos empresas, notamos en letras grandes que las sociedades comerciales se designan Hermanos Galicia CRL, por mencionar uno. En realidad hay cientos de estos que se unen para un fin en común. Entonces, ¿qué más abarca el derecho mercantil y por qué es importante? La actuación del derecho mercantil es amplia dentro de su sector y abarca todas las compras y ventas de productos y bienes, muebles e inmuebles, todas las acciones vinculadas al uso de locales o cualquier tipo de espacios con fines comerciales, todo lo referente a las acciones que se derivan de la creación de una sociedad mercantil. Los contratos de índole mercantil, las empresas creadas con fines de ofrecer productos o construcción, así como las empresas con fines de servicios. Todas las operaciones bancarias, los contratos de cualquier tipo y con toda clase de finalidad que hayan sido elaborados por empresas y que tengan una vinculación comercial, todos los actos que involucran dinero físico y todos los depósitos que se efectúan a razón del comercio. Al observar esta numerosa lista, podemos entonces asumir que el derecho mercantil es de importancia capital en la sociedad, y esto se debe a que el comercio maneja los valores y eso ha sido una razón de conflicto entre las personas desde siempre, incluso cuando el dinero no existía, sino que se realizaban intercambios de productos como método de adquisición. Era necesario establecer ciertas reglas, a partir de la creación de las sociedades mercantiles y la puesta en marcha de dinero circulante. Esto se ha organizado aún más. El derecho mercantil se ocupa entonces de todo esto y evita que los malos actos de índole comercial tengan que ser tratados también por el derecho civil. Ya de por sí, si el derecho civil tiene muchos aspectos que trabajar. También hay que aclarar que aquellas empresas creadas con fines de ofrecer productos o construcción, nos referimos en general, ya sea abastecimiento, suministros, trabajos públicos y privados, construcciones, fábricas, manufacturas, de línea, editorial, espectáculos públicos, por mencionar algunos, mientras que las empresas con fines de servicios pues se suponen como el transporte, el turismo, agencias, casas de empeño y todo aquel por el estilo de ofrecer servicio. Con todo lo que hemos visto hasta ahora, seguro que ya tienen una idea bastante clara de lo que es el derecho mercantil. Entonces, pasemos con los derechos y obligaciones que tienen los comerciantes. ¿Podrían decirme cuáles son las más relevantes? Las obligaciones más importantes son la inscripción en el Registro Público de Comercio de los documentos cuyo tenor y autenticidad debe hacerse notorio, mantener un sistema de contabilidad conforme al artículo 33 y a la conversación de la correspondencia que tenga relación con el giro del comerciante. Primero que nada deben de inscribirse en el Registro Público de Comercio, pues deben presentar todos sus documentos para que de esta manera, ante la ley, la realización de sus actividades mercantiles sea válida. Por otro lado, se debe de llevar la contabilidad, pues con ello se podrán identificar los movimientos y operaciones individuales y sus características para tener en claro el resultado de las cuentas. Además, los comerciantes deben conservar la correspondencia que incluye cartas, telegramas, contratos, correos electrónicos y otros documentos que, claro está, deben estar relacionados con el acto de comercio que se llevó a cabo. Esa es la finalidad de cada una de las obligaciones que tienen las personas que realizan actividades mercantiles. Los comerciantes tienen derecho a que se respeten sus secretos industriales,
a tener un nombre comercial, avivamiento o crédito mercantil, el arrendamiento, a la clientela, a la preservación de la empresa y a la agremiación. Las estrategias de gestión o algún desarrollo de un nuevo producto que aún no sale al mercado son algunos secretos industriales. Y por supuesto, es información que no se puede estar divulgando y que los comerciantes tienen derecho a que sea reservada. Tener un nombre comercial, además de ser un derecho, también permite diferenciar entre personas comerciantes que realicen actividades similares o idénticas como aquellas marcas que compiten dentro de un mercado específico, como es el caso de los ciudadanos particulares. El avivamiento o crédito mercantil se trata de otorgamiento de prestigio por parte de las autoridades mediante certificaciones. También los reconocimientos de empresas socialmente responsables y colocación de hologramas y códigos QR para que se identifiquen sus productos como originales. En el arrendamiento tienen derecho a celebrar un contrato civil para tener un lugar donde puedan ofrecer sus productos o servicios. El derecho a la clientela puede decir que las autoridades correspondientes no pueden restringir los clientes para los comerciantes, a menos de que estos lo decidan. Con la preservación de la empresa se debe asegurar que ante un embargo no se debe desmantelar el establecimiento, y también se refiere a que los comerciantes pueden pedir préstamos a los bancos para inyectar capital a su negocio y así la empresa no se ve afectada en las crisis económicas. Y por último, en la agremiación, es decir, pueden formar grupos o sindicatos para sus intereses, pero desde mi punto de vista, los comerciantes primero que nada deben cumplir con sus obligaciones para poder exigir sus derechos. Coincido contigo. Los comerciantes no pueden exigir sus derechos si también ellos no cumplen con sus obligaciones. Pero ahora me gustaría hablar de un tema que tiene suma importancia, los actos de comercio. Empecemos con la definición. Es el acto jurídico realizado por persona física o moral, sea comerciante o no, que produzca efectos en el campo del derecho mercantil. Aunque quiero mencionar que el Código de Comercio no define al acto de comercio, solo enlista aquellos actos a los que son considerados como tal. Los actos de comercio constituyen el ejercicio de la posibilidad de hacer negociaciones comprando y vendiendo, permutando géneros o mercancías. Además, los actos comerciales en México se rigen por lo dispuesto en el Código de Comercio, que es un código federal, pero no está de más mencionar que no hay una definición aceptable unánimemente, pues gracias a sus múltiples facetas, los autores la consideran una definición inalcanzable. Y bueno, en el mismo Código de Comercio no encontramos alguna definición concreta, solo tiene una lista en su artículo 75 de aquellas actividades que se consideran actos de comercio, y de igual manera en su artículo 76 se encuentran aquellas excepciones. Desde mi perspectiva, un acto de comercio es el intercambio de bienes o servicios que se crea entre un cliente y un comerciante. Además, tiene como propósito un beneficio mutuo. Ya que nos has mencionado el artículo 75 y 76 del Código de Comercio, quisiera que nos digan cuáles son aquellas actividades que se enumeran y de las que no se consideran actos de comercio. El Código de Comercio clasifica los actos de comercio a todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, sean en estado natural, sea después de trabajados o labrados, las compras y ventas de bienes inmuebles, las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles, los contratos relativos y obligaciones del Estado u otros títulos de créditos corrientes en el comercio, las empresas de abastecimientos y suministros, las empresas de construcciones y trabajos públicos y privados, las empresas de fábricas y manufacturas, las empresas de transportes de personas o cosas, y las empresas de turismo, las librerías y las empresas editoriales y tipográficas, las empresas de comisiones de agencias, de oficinas, de negocios comerciales, casas de empeño, establecimientos de ventas en pública almoneda, las empresas de espectáculos públicos, las operaciones de comisión mercantil,
operaciones de mediación de negocios mercantiles, las operaciones de bancos, todos los contratos relativos al comercio marítimo y a la navegación interior y exterior, los contratos de seguro de toda especie, los depósitos por causa de comercio, los depósitos en los almacenes generales, cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una plaza u otra, los vales u otros títulos a la orden o al portador, y las obligaciones de los comerciantes. Las obligaciones entre comerciantes y banqueros, contratos y obligaciones de los empleados, de los comerciantes en los que concierne el comercio del negociante que los tiene a su servicio. La enajenación que el propietario o el cultivador haga de los productos de su finca o de su cultivo. Las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. Antes que nada, me gustaría que entendamos la palabra especulación, ya que se ha mencionado, y para ello quiero comentarles que esta palabra quiere decir que es el conjunto de operaciones comerciales o financieras que tienen como fin obtener un beneficio económico. Para ello, aprovechando la fluctuación de precios en el tiempo, mediante la inversión de un capital. Dicho esto, en la fracción primera del artículo mencionado, se realiza dicho acto de comercio si, por ejemplo, yo soy un comerciante que tengo un lote donde me dedico como persona física a vender autos, o también puedo alquilarlos, pero se aplicará solamente si hay especulación comercial. Lo mismo sucede cuando me dedico a la compra y venta de inmuebles. Lo que quiero decir que para el Código de Comercio los considere actos, se tendría que existir la especulación. Por ejemplo, comprar una casa y venderla de nuevo. Aunque suene un poco chistoso, podríamos decir comprar barato para vender caro. Bueno, también me gustaría mencionar que el Estado igual realiza actos de comercio. ¿Cómo los hace? Bueno, pues mediante certificados del Tesoro Federal que los utiliza para llenarse de recursos y financiarse, y realizar alguna obra pública, solo por mencionar algunas fracciones, pero en general todos los actos de comercio que estipula la ley son actos jurídicos que tienen como objetivo crear, modificar y extinguir derechos y obligaciones. En el artículo 76 del Código de Comercio establece que no son actos de comercio la compra de artículos o mercaderías para su consumo o uso o los de su familia hagan los comerciantes, ni las reventas hechas por obreros, consecuencia natural de la práctica de su oficio. Algunos ejemplos de actos u operaciones no mercantiles son la adquisición de bienes con destino al consumo doméstico o al uso del adquiriente y la enajenación o de los mismos o los sobrantes. La adquisición de bienes para producir obras artísticas y la enajenación de estas por su autor. Las adquisiciones hechas por funcionarios o empleados para fines de servicio público. Las enajenaciones que hagan directamente los agricultores o ganaderos de los frutos de sus cosechas o ganados, en su estado natural. Tampoco serán mercantiles las actividades de transformación de tales frutos que efectúen los agricultores y ganaderos, siempre y cuando dicha transformación no constituya por sí misma una empresa. La prestación de los servicios inherentes a las profesiones liberales, o bueno, un ejemplo más claro sería la compra de frutas o verduras a cualquier otro producto que es para el consumo y satisfacción de necesidades alimenticias. Entonces, podemos decir que las excepciones de los actos de comercio se eximen de las obligaciones por presentar características particulares. Ya que no existe una definición como tal de acto de comercio, tengo entendido que hay una respectiva clasificación de estos, y quisiera comenzar con los actos absolutamente mercantiles. ¿De qué se tratan estos actos? Son los que en cualquier circunstancia serán mercantiles y por tanto les será aplicable la legislación mercantil. Estos tendrán dicho carácter en cualquier circunstancia y por ningún motivo podrán ser no mercantiles. Es decir, no será obstáculo el hecho de que persigan finalidades no mercantiles, o que quien los realice no sea comerciante,
o sean accesorios de un acto principal civil. En cualquier caso, serán mercantiles. Estos actos son aquellos que están regulados solo por el derecho mercantil, nunca por el derecho civil. Dicho en otras palabras, son aquellos actos que solo están regulados por el Código de Comercio o alguna de las leyes mercantiles especiales, y no es posible encontrar disposición alguna relativa a estos actos en la legislación civil. Por ejemplo, el contrato de seguro es un acto jurídico que siempre ha estado regulado por el derecho mercantil y nunca ha estado regulado por el Código Civil. Por lo tanto, de acuerdo con esta clasificación, el contrato de seguro es un acto absolutamente mercantil. Algunos otros ejemplos que podemos encontrar en esta clasificación de actos de comercio son la apertura de algún crédito, la constitución de una sociedad mercantil, la emisión de un título de crédito, la celebración de un fideicomiso y descuento de crédito en libros. Por lo tanto, quiere decir que estos ejemplos son solo regulados por la legislación mercantil. Ahora bien, ¿cuáles son los actos de mercantilidad condicionada? Los cuales pueden o no ser mercantiles. Según el caso, se caracterizan por ser mercantiles o civiles dependiendo de que se cumplan con ciertas condiciones. Estos actos de alguna manera están regulados tanto por la legislación civil como por el Código de Comercio o alguna de las leyes mercantiles especiales. En otras palabras, son aquellos actos para los que existe una doble regulación. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este caso el Código Civil sí puede regular los actos de mercantilidad condicionada, y para entenderlo mejor pongamos algún ejemplo. Un contrato de compraventa, pues como bien sabemos, este acto jurídico tanto puede intervenir a la legislación civil como el Código de Comercio para la celebración de dicho acto. Además, quiero mencionar que de este tipo de actos mercantiles se derivan los siguientes, los cuales son los actos de comercio por su fin, actos mercantiles por el sujeto, actos mercantiles por su objeto y actos mercantiles accesorios y conexos, los cuales más adelante explicaremos uno a uno para entender mejor este tema. Cuando hablamos de los actos de comercio, por su fin nos referimos a los que persiguen la especulación comercial, la cual consiste en la operación comercial que se practica con mercancías, valores o efectos públicos, con ánimo de obtener lucro, el cual se define como la ganancia o provecho que se saca de algo. Los actos de mercantilidad condicionada por su fin o motivo son aquellos actos jurídicos en los que el fin de lucro determina que les sean aplicadas leyes mercantiles. Por ejemplo, como ya mencionamos, el contrato de compraventa está regulado por el derecho civil como por el derecho mercantil. En una compraventa de un automóvil entre dos personas cuyo propósito es el uso o consumo personal, será aplicable la legislación civil, pero en este caso no se aplicarán las leyes mercantiles. Por lo contrario, si se trata de una compraventa entre un productor de automóviles y un distribuidor, la transacción ha sido realizada con fines de obtener una ganancia, no solo porque habrá un excedente que beneficie al vendedor, sino porque el comprador realiza la operación con la finalidad de revender el automóvil y así obtener de esa operación un beneficio o ganancia. Como podemos ver, el comprador no adquirió el automóvil con el propósito de un uso personal, y por esta razón se aplican las disposiciones del Código de Comercio. Es muy interesante toda la información que nos han proporcionado sobre estos tipos de actos. Hasta el momento, claro. Pero ahora quiero que me comenten de qué tratan aquellos actos que no nos han mencionado. Por supuesto. Pasemos a los actos mercantiles por el sujeto que los realiza. Se dice que son actos de mercantilidad condicionada por el sujeto, los que adoptan ese carácter, en tanto que son realizados por sujetos de comercio o comerciantes. En estos actos de comercio se necesita que intervenga un comerciante para que sea mercantil. Algunos ejemplos de estos actos son el depósito en almacenes generales de depósito, las fianzas otorgadas por afianzadoras y los depósitos bancarios, hablando de este último, además de que está regulado por las leyes mercantiles especiales
es necesario que el depositario sea una institución de crédito, considerada por la ley como comerciante, pero un problema interesante se presenta cuando un acto jurídico de mercantilidad condicionada es celebrado entre dos personas, de las cuales una es comerciante y la otra no. Si decimos que el acto no es mercantil, entonces queda dentro del ámbito civil y concluiríamos que estamos en presencia de un acto de naturaleza civil. Sin embargo, el artículo 1050 del Código de Comercio establece que cuando se presenta este problema, la controversia que se origine del mismo se regirá conforme a las leyes mercantiles. Los actos mercantiles por su objeto son aquellas actividades que revisten de una naturaleza comercial, por dos razones. La primera, que se encuentran en estos supuestos en algún documento, tal como el Código de Comercio, y segunda, que se materializan o se expresan en instrumentos o documentos que la legislación mercantil establece para su operatividad y el desarrollo. Son mercantiles en tanto el objeto indirecto del negocio del que se trate sea cosa mercantil. No existe en la legislación una definición de cosas mercantiles, pero sí existen en distintas leyes bienes que siempre están regulados por las leyes mercantiles, como los títulos de crédito o los buques. Algunos contratos de mercantilidad condicionada por su objeto son la compraventa de acciones, la emisión de obligaciones y los contratos sobre buques. Y por último, aquellos actos de comercio accesorios y conexos son manifestaciones de la voluntad que derivan estrictamente de un acto de comercio principal. En este sentido, la viabilidad de los actos accesorios depende estrictamente de los actos de comercio, que tienen naturaleza general. Existen actos absolutamente mercantiles y actos absolutamente civiles, aunque hay algunos que en principio son civiles, pero que pueden ser mercantiles dependiendo de ciertos factores. En el caso que nos ocupa, estamos hablando de actos accesorios, que serían la naturaleza mercantil de uno principal que tenga dicho carácter. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que estos actos dependen de la existencia y validez de otro acto jurídico. Por ejemplo, la fianza es un contrato accesorio, pues su eficacia depende de la existencia y validez de otro contrato principal. Además que está regulado tanto por la legislación civil como la legislación mercantil. Pero recordemos que la fianza solo será de acto de comercio si el contrato principal del que depende su eficacia es un acto de comercio también. Pasando a otro tema, pues uno de los elementos principales en el derecho mercantil es la empresa, que muchas veces se confunden con otros conceptos como la sociedad mercantil, el establecimiento o la negociación. Sí, por eso es importante definir e identificar sus elementos, aun cuando podemos encontrar disposiciones en diversas leyes mercantiles y de otras maneras referencia a la empresa, y comúnmente se le identifica como una sociedad mercantil. La empresa no está reconocida como tal jurídicamente, porque la empresa es un concepto meramente económico. ¿A qué se debe esto? En este caso, retomemos de la Ley Federal del Trabajo, que define a la empresa como la unidad económica de producción y distribución de bienes y servicios. Esta misma disposición distingue a la empresa del establecimiento al definir a este último como la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. Se debe porque en el Código de Comercio no encontramos definición alguna de empresa, y la razón es precisamente que no tiene reconocimiento jurídico como tal. No obstante, en leyes de otras materias podemos encontrar disposiciones que definen a la empresa, mismo que usamos la Ley Federal de Trabajo, pero podemos abarcar también otras como el Código Fiscal de la Federación. Comentábamos, ¿no?, que en ocasiones la empresa se identifica como sociedad mercantil, pero entonces, ¿cuáles son las características que las distinguen? Las principales características de la sociedad mercantil son que posee una personalidad jurídica propia, diferente de los socios que la componen. En consecuencia,
Su actividad está sujeta a derechos y obligaciones con la administración. Dispone de una sede central de negocios denominada domicilio fiscal. Este es el lugar respecto al cual se deben responder las obligaciones tributarias. Asimismo, la sociedad podrá tener sedes adjuntas, por ejemplo, en otros países llamadas sucursales. Se les distingue mediante una denominación o razón social que es, en simple, el nombre oficial de la empresa. Debe ser inscrita en los registros correspondientes mediante escritura pública. Supongamos que en un grupo de agricultores de una zona rural de aquí cerca, dedicados al cultivo y comercialización del café, deciden organizarse para, de manera conjunta, negociar con sus clientes, realizar inversiones, adquirir financiamiento, entre otras decisiones comerciales. Entonces, estos agricultores deciden fundar una sociedad cooperativa donde existe igualdad de derechos y obligaciones. Así, las decisiones deben de ser tomadas considerando un voto igualitario por cada miembro. Inclusive, la sociedad mercantil, además, es un comerciante, como lo establece la fracción 2 del artículo 3 del Código de Comercio, que anteriormente se mencionaba a quienes se les llama comerciantes. En este momento, para que una persona moral se constituya como sociedad mercantil, es necesario celebrar el contrato respectivo, que cumpla con las formalidades establecidas. Me supongo que los tipos de sociedades pueden ser varios dependiendo de la organización y de la actividad económica. La relación entre los socios, la responsabilidad, el riesgo asumido y el objetivo social. ¿No es así? Sí, y podemos destacar que van desde sociedades en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones y sociedad cooperativa. Mencionemos algunos ejemplos de sociedades mercantiles ubicadas en nuestro país, que es México. Según su tipo, primero en sociedad anónima tenemos a Bimbo, S.A.D.C.B., que se dedica a la elaboración y distribución de productos alimenticios. También tenemos a Alpura, S.A.D.C.B. y Lala, S.A.D.C.B., donde ambas se dedican a la producción y comercialización de productos lácteos. Segundo, a las de responsabilidad limitada, en este caso a Mave, México, SDRLDCB, que se dedican a la fabricación de muebles de cocina. En cuanto a la sociedad colectiva, puede ser el Club de Pilotos Aviadores Profesionales de México, SC. Después, en sociedad en comandita por acciones, podemos mencionar al grupo Blue Bunny y CIA, S en C, por donde generan y distribuyen energía eléctrica. Por último, la sociedad cooperativa, encontramos a los productos de cemento, como a la cooperativa La Cruz Azul. De acuerdo con estas empresas mencionadas, realmente considero que hay un sinfín de ellas. Es bueno recordar que se consideran como empresas comerciales, primero, las industriales dirigidas a la producción de bienes o servicios, segundo, las que realizan una función de intermediación en la circulación de los bienes, tercero, las empresas de transporte, cuarto, las de banca y seguros, y quinto, aquellas que realizan una actividad auxiliar a las anteriores. Gracias. Y en cuanto a sus elementos, ¿qué nos pueden comentar? Los elementos fundamentales de la empresa son la organización de bienes, por un lado, y el empresario por el otro. Empresario es el titular de la empresa, es decir, la persona que ejercita profesionalmente una actividad económica organizada, que se dedica a la producción o al intercambio de bienes o servicios. Así, tanto la persona física como una sociedad, con tal de que los sujetos actúen en el manejo de la empresa de una manera permanente, reiterada y habitual, podrán ser empresarios. Este elemento de la empresa y del empresario es precisamente actuar con una finalidad de lucro, es decir, con una tendencia a la especulación y no de simple beneficencia, como puede ser la Cruz Roja. Que una empresa se considere como tal no dependerá de su carácter público o privado o de la magnitud de las mismas. La empresa es el ejercicio de una actividad económica, o sea, una fuerza que opera con el auxilio de ciertos medios y de ciertos bienes.
La hacienda, en cambio, está constituida por los bienes y medios los que la actividad se desenvuelve y gracias a las cuales se consigue el fin de la empresa. Por lo que noto que dices que el empresario y la hacienda o patrimonio de la empresa son dos elementos. ¿Solo se consideran esas dos o hay más? Por supuesto que hay más. Aunque pueden existir empresas y negocios sin establecimiento, lo normal es que una empresa tenga uno o más de ellos. El establecimiento mercantil es el asiento material de la empresa, la planta física o el lugar geográfico en el que permanentemente Para que funcionen como tales, deben tener ciertas características, como que debe tratarse de locales donde se concluya un negocio jurídico, de los que constituyan la actividad a base de la negociación. Deben gozar de una cierta independencia jurídica y económica, de manera que su representante pueda actuar frente a terceros. Sin embargo, desde estar subordinados a la alta dirección de la matriz, en el sentido de que ésta pueda dar instrucciones a la sucursal. No hay que olvidar que puede hablarse de quiebra de una sucursal sin que la matriz resulte afectada. La competencia judicial y la de registro dependen de la ubicación de la empresa, lo cual produce importantes efectos jurídicos en la jurisdicción o lugar donde está ubicada la sucursal. Ya que estamos hablando de los establecimientos, ¿qué me pueden decir del nombre comercial? Adelante. El nombre comercial y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos sin necesidad de registro, y dicha protección abarca la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo. Dicho esto, pues el nombre comercial es lo que abre el paso para salir a competir en el mercado, para dar a conocer los productos o servicios que se pondrán a disposición del público consumidor, y es el que permite empezar a crear el prestigio del mismo. Estamos en estas cuestiones de comercial. ¿Qué hay acerca de los avisos comerciales? Se considera aviso comercial a las frases o oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios para distinguirlos de los de su especie. Estos avisos comerciales no son más que cualquier forma de combinación de letras, dibujos o de cualquier otro elemento que tengan señalada originalidad y sirvan para distinguir fácilmente a una empresa o determinados productos de los demás de su especie y atraer sobre ellos la atención del público. Además, el registro de un aviso comercial tendrá una vigencia de 10 años a partir de la fecha de la presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración. Comprendo. Y entre más elementos, me imagino que están en consideración también las marcas, ¿cierto? Sí, así es. Por tanto, entendemos por marcas todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie y clase en el mercado. Desde mi punto de vista, considero que la importancia de la marca está en dejar una huella indeleble en la cabeza de los clientes, una huella que sea inconfundible, una huella memorable, que permita volver a consumir una y otra vez los productos que vende, gracias a la diferenciación que consigue con respecto a sus competidores. Entre tantas marcas que hay dentro de nuestro país, pues vemos cómo han logrado posicionar a nuestro país, pero igual no hay que olvidar a las franquicias. Exacto, tienes razón, ya que existirá franquicia cuando con la licencia de uso de una marca otorgada por escrito se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica para que la persona a quien se le conceda pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta se distingue.
Si nos ponemos a observar nuestro México, pues es un país en el que se ha observado un crecimiento considerable y sostenido de los negocios que aplican este modelo de franquicias. De hecho, el modelo se ha convertido en un trampolín muy importante para el crecimiento y desarrollo económico de las familias, tanto a nivel regional como nacional, porque ¿cuántos de nosotros no hemos ido a McDonald's, por mencionar alguna? Insisto en que han fungido de acuerdo a sus inicios dentro de los mercados. Ahora que estamos en un mundo de constantes cambios, de innovaciones y demás, ¿qué hay acerca de las patentes? Verás, estas se denominan al privilegio de explotar en forma exclusiva un invento o sus mejoras. También recibe el nombre de patente el documento expedido por el Estado, donde se reconoce y se confiere tal derecho de exclusividad. De la misma manera, una persona que realice una invención tiene el derecho exclusivo de exportarla en su provecho, por sí o por otro, con su permiso. Lo que verdaderamente radica este aspecto de un país con cambios es que también es atribuible los patentes porque promueven la investigación, el desarrollo tecnológico e impulsan la generación de nuevos productos o procesos que facilitan la vida diaria, al tiempo que su comercialización te da beneficios económicos, porque el empresario que registra una patente la podrá explotar en exclusiva, lo que le permitirá obtener beneficios y evitar que otros empresarios puedan explotarla, ya que los derechos que otorgan las patentes es luchar contra los fraudes y protegerse frente al plagio o competidores alevosos. Nos vamos un poco más en el aspecto industrial. ¿Qué nos pueden comentar? Contamos con dos elementos muy importantes, que serían los diseños como tal y el secreto que los conlleva. ¿Y por qué se consideran por separado? Bueno, empecemos por los diseños industriales, ya que estos serán registrables, que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial. Se consideran nuevos los diseños que sean de creación independiente y difieran en grado significativo de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños. Esto nos quiere decir que el diseño industrial se encarga de dar vida a todo tipo de objetos que se producen en serie, pues nace de una idea, que después pasa a un primer boceto para acto seguido plasmarse en un dibujo con todos sus detalles. Entre ellos están sus dimensiones exactas, sus medidas y su aspecto desde varios puntos de vista. También desde el primer prototipo, en muchos casos, o por lo menos de supervisar su fabricación. Por descontado de realizar la presentación del diseño al cliente para conseguir su aprobación y que empiece su fabricación en serie. Hasta aquí la base del diseño industrial, que puede parecer sencillo, pero realmente no solo tiene en cuenta la idea del diseñador y las posibilidades abstractas de darle vida. El diseño industrial también viene en cuenta otros factores, además de la idea y su viabilidad inicial. Muy importante, por ejemplo, la capacidad que tiene económicamente la empresa que se va a encargar de la fabricación de tal diseño industrial para poder desarrollarlo. Como segundo, se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. Opino que los secretos industriales forman parte de los bienes intangibles más valiosos para toda empresa, debido a que permiten obtener ventajas competitivas o económicas frente a la competencia, y pues estos secretos se refieren a la naturaleza, características o finalidades de los productos, a métodos de producción o a medios de distribución o comercialización de estos productos o prestación de servicios, como por ejemplo una lista de proveedores de clientes, las estrategias de marketing de una empresa, las formas de realizar las operaciones financieras,
las recetas de cocina, entre otros. No obstante, quien guarde un secreto industrial deberá protegerlo a través de sistemas de seguridad, como por ejemplo, guardarlo en oficinas, bodegas con accesos controlados o restringidos, medios tecnológicos de seguridad como uso de contraseñas, reconocimiento facial, huella dactilar, entre otros, así como de contratos o convenios de confidencialidad. Estos han sido por mencionar algunos de los elementos que encontramos. Incluso está bien comentar que igual destacan la denominación de origen, los modelos de utilidad y los derechos de autor que, a diferencia del inventor de algún artefacto con derechos exclusivos sobre él, el autor también tiene un derecho de exclusividad, pero sobre una obra literaria, científica o artística. Posee la facultad exclusiva de usarla y explotarla, o de autorizar el uso o la explotación de ella, en todo o en parte, y en su momento transmitirlo en vida o por causa de muerte. Estos temas que hemos tocado realmente son tan importantes que ahora, para finalizar con nuestro temario, es hora de que hablemos sobre el fundamento legal de comercio electrónico. Diana, ¿qué me puedes decir sobre el comercio electrónico? Para saber qué es el comercio electrónico, el artículo 89 nos dice que los actos de comercio y en la formación de los mismos podrán emplearse los medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología. Asimismo, vinculamos algunos conceptos para ello. Primeramente, el certificado, que es todo mensaje de datos u otro registro que confirme el vínculo entre un firmante y los datos de creación de firma electrónica. Los datos de creación de firma electrónica son los datos únicos como códigos o claves criptográficas privadas que el firmante genera de manera secreta y utiliza para crear su firma electrónica. Mismo esto está el destinatario, que es la persona designada por el emisor para recibir el mensaje de datos. Para conocer más sobre los puntos importantes del comercio, ¿qué otras definiciones me puedes compartir, Alicia? Claro, pues tenemos la digitalización como la migración de documentos impresos a mensaje de datos, de acuerdo con lo dispuesto en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la Secretaría. Del mismo modo, pues en toda comunicación debe estar el emisor, quien será toda persona que al tenor del mensaje de datos haya actuado a nombre propio o en cuyo nombre se haya enviado o generado ese mensaje antes de ser archivado. Pasemos ahora a la firma electrónica, como los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos o adjuntados o lógicamente asociados al mismo, por cualquier tecnología que son utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que el firmante aprueba la información contenida. Y por supuesto, el firmante, que es la persona que posee los datos de la creación de la firma y que actúa en nombre propio o de la persona a que representa. María, ¿qué otros puntos importantes me puedes compartir para seguir instruyendo a nuestros oyentes? Es importante que consideren también al intermediario, que en relación con un determinado mensaje de datos se entenderá toda persona que, actuando por cuenta de otra, envíe, reciba o archive dicho mensaje o preste algún otro servicio con respecto a él. Precisamente estos mensajes de datos son la información generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología. Ni olvidemos al prestador de servicios de certificación, quien es la persona o institución pública que preste servicios relacionados con firmas electrónicas, expide los certificados o presta servicios relacionados como la conservación de mensajes de datos, el sellado digital de tiempo y la digitalización de documentos impresos. Y para finalizar esta parte de los puntos más importantes en el comercio electrónico, ¿qué nos vas a compartir, Dali? De verdad que es un sinfín de puntos, pero en efecto, los más importantes son los que mis colegas acaban de mencionar.
Por otro lado, también está el sello digital de tiempo, que es el registro que prueba que un dato existía antes de la fecha y hora de emisión del citado sello. Sobre esta cuestión, un sistema de información se entenderá todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos. Finalmente, el titular del certificado entenderá a la persona a cuyo favor fue expedido el certificado. Para no agobiarnos entre tanta teoría, dejémoslo en algo más práctico. Es decir, como ejemplos podemos poner el caso del Señor Jesús, ya que él por medio de la página en línea de Walmart adquirió una sala para su nuevo departamento, lo cual le agilizó el proceso de compras y además le emitió una factura. Yo considero que para la tienda realizar ventas en línea les ayudó a no perder sus clientes durante la pandemia, sobre todo porque durante estos tiempos debemos de cuidarnos. Finalmente, todos somos personas. A raíz de la pandemia nos dimos cuenta que el comercio electrónico incrementó demasiado, ya que para muchas personas que quedaron desempleadas les fue mejor emprender. Desde mi punto de vista, el comercio de esta manera es muy efectivo y ahorrador, ya que se ahorra el comerciante los gastos de renta de alquiler u otros servicios. Exacto. Por eso, tú que nos escuchas, síguete cuidando, así sea que ya cuentes con la vacuna. Recuerda que aún estamos pasando por esta tormenta. Y continuando en la programación, Diana, ¿qué nos dices sobre los servicios de digitalización? Y lo principal, ¿qué se digitaliza? Sobre los servicios de digitalización, se estará que en todo caso los documentos podrán ser digitalizados en formato que determine el comerciante y que una vez concluida la digitalización del documento deberá acompañarse al mismo, así como a cada uno de los anexos que en su caso se generen. La firma electrónica avanzada del comerciante y del prestador de servicios de certificación en el caso de documentos digitalizados o almacenados por prestadores de servicios de certificación, se necesitará que estos cuenten con acreditación para realizar sus actividades. Desde mi punto de vista, es importante que las empresas digitalicen la documentación física que generen sus actividades y que esta información se reconozca como prueba en los procedimientos judiciales y administrativos, sin necesidad de conservarla en papel. Hoy en día la tecnología juega un papel importante en la vida tanto como personal como empresarial, ya que hoy en día tener nuestra documentación desde nuestro celular es una manera práctica, ya que si necesitamos hacer algún trámite ya lo tenemos a nuestro alcance. Y uno de los documentos que como empresarios más nos requieren es nuestro RFC. Por ejemplo, el doctor Saúl, cuando se dio de alta en el SAT, le otorgaron su RFC, el cual trae en su celular para cuando vaya a realizar una compra y requiera su facturización, solo comparte su constancia del SAT para agilizar su trámite. Ya, yo he escuchado un poco sobre la firma y la firma electrónica en el comercio electrónico. ¿Qué otros conocimientos tienes? Bueno, pues el fundamento en que nos sostenemos está en el Código de Comercio. También nos habla sobre las firmas que bien cuando la ley requiera o las partes acuerden la existencia de una firma en relación con un mensaje de datos. Se entenderá satisfecho dicho requerimiento si se utiliza una firma electrónica que resulte apropiada para los fines para los cuales se generó o comunicó ese mensaje de datos. Gracias, ya comprendo, pero entonces, ¿cómo sé que la firma se considera avanzada? Dalia. Bueno, la firma electrónica se considerará avanzada o fiable si cumple por lo menos en lo que los datos de creación de la firma, en el contexto en que son utilizados, corresponden exclusivamente al firmante, que los datos de creación de la firma estaban, en el momento de la firma, bajo el control exclusivo del firmante, y si es posible detectar cualquier alteración de la firma electrónica hecha después del momento de la firma.
Dado esto, pues la firma electrónica nos permite certificar documentos digitales con la seguridad de que el documento no se verá alterado posteriormente. Esto gracias a que una vez firmado el archivo, los sellos o constancias generados no serán válidos si se realiza modificación alguna al documento. Además, actualmente las empresas y particulares con más o menos frecuencia se ven obligadas a realizar un amplio abanico de trámites ante la administración. Esto hace que en muchas ocasiones tengamos que emplear varias horas en acudir a una oficina pública para formalizar una acción que se podría realizar en pocos minutos. Por lo tanto, la firma digital nos da la oportunidad de cumplir con estas obligaciones burocráticas desde nuestro ordenador o dispositivo móvil, pudiendo invertir nuestro tiempo en acciones más valiosas y productivas. Alicia, el firmante, ¿qué debe cumplir? Deberá cumplir las obligaciones derivadas del uso de la firma electrónica, actuar con diligencia y establecer los medios razonables para evitar la utilización no autorizada de los datos de creación de la firma. Y cuando se emplee un certificado en relación con una firma electrónica, actuar con diligencia razonable para cerciorarse de que todas las declaraciones que haya hecho en relación con el certificado, con su vigencia o que hayan sido consignadas en el mismo. Digamos que una persona ha solicitado el uso de la firma electrónica, debe conocer sobre las obligaciones que se le imponen por el uso de la misma, con el fin que su uso sea llevado de la mejor manera, así como también adoptar la responsabilidad de proteger su información y tener presente todos los riesgos que implica la utilización de una firma electrónica. Diana, y para finalizar la parte del comercio electrónico, ¿qué me puedes decir de las autoridades? ¿Qué función tienen ellas? Las autoridades competentes harán uso de las medidas legales necesarias, incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para lograr la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que procedan conforme a esta ley. Incluso en los procedimientos instaurados se podrán solicitar a los órganos competentes la adopción de medidas cautelares que se estimen necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que definitivamente se dicte. Considero que es importante tener conocimientos jurídicos relacionados con el tema de firma electrónica, así como de los recursos tecnológicos necesarios para ello. Sin embargo, si cuenta con el personal necesario y requerido para el servicio en que desea ser acreditado, puede presentar este trámite a fin de iniciar el proceso de acreditación correspondiente. Wow, ha sido una tarde muy interesante en este episodio de Hablando Derecho. Hemos aprendido cosas nuevas e interesantes que en algún momento dado puedes aplicarlas. Esperemos que este podcast haya sido de tu agrado y tristemente nos despedimos de todos ustedes, pero no sin antes compartirles nuestro aprendizaje de esta tarde. En lo personal, me llevo que el derecho mercantil es una rama del derecho privado, que son normas jurídicas aplicadas a los comerciantes y a todo acto de comercio legal. Así, esta rama del derecho tiene que ver con las relaciones entre distintas empresas, entre ellas y sus clientes, entre vendedores y compradores, e incluso con los mecanismos para fundar una empresa o abrir un comercio. Es muy importante porque normalmente creemos que la legislación mercantil solamente se va a aplicar a los comerciantes. Sin embargo, no es así, ya que se nos puede aplicar a particulares, a civiles, aún sin el carácter de comerciante. Pero para tener claro el derecho mercantil, debemos de conocer el Código de Comercio, ya que en él se consideran cuáles son los actos de comercio, aunque en el mismo no se especifiquen lo que es nombrado en dicho acto. Consideremos que en el derecho mercantil se resguarda de la ley y para ello siempre debe de haber un sustento real. En este caso sería la ley mercantil. Desde mi punto de vista, el acto de comercio hace referencia a los negocios jurídicos que se determinan en él, los cuales son realizados por personas tanto físicas como jurídicas, sean las anteriores comerciantes o no. Pero también están los actos mercantiles. Por el sujeto que los realiza, se dice que son actos de mercantilidad condicionada por el sujeto.
Lo que adopta ese carácter de mercantiles es tanto que son realizados por sujetos de comercio o comerciantes. Por otro lado, queda claro que su finalidad es propiciar a establecer el bien común en nuestro país. Para ello, es necesario que todo comerciante cuente con derechos y cumpla sus obligaciones, porque aunque son sencillas, en muchas ocasiones los comerciantes las llegan a desconocer. Para ello, es necesario que su empresa mercantil, es decir, cualquier tipo de negocio en beneficio de la economía nacional, de manera legal, cumpla con su denominación, domicilio y patrimonio. Otro de los caracteres de la sociedad mercantil es la nacionalidad, que será donde se establezca el domicilio. Y ejemplo de ello fueron las empresas mercantiles como Bimbo, que se dedica a la elaboración y distribución de productos alimenticios. Y dependiendo del lugar en donde se encuentre la empresa, tomará en cuenta las leyes del país donde figure su domicilio. Recordemos que para una empresa mercantil también es necesario que cuente con elementos constitutivos como lo es el capital social, patrimonio neto, acciones, entre otras, para la mejora de sus objetivos. Pero algo que también llamó mucho mi atención en esta tarde junto a ustedes expertas fue lo del comercio electrónico. El artículo 89 nos dice que los actos de comercio y en la formación de los mismos podrían emplearse los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Pero para mayor confiabilidad, sabemos que existen estrategias tales como la digitalización, como la migración de documentos impresos a mensajes de datos. De acuerdo con lo dispuesto en la norma oficial mexicana, del mismo modo, pues en toda comunicación debe estar el emisor, quien será toda persona que, al tener el mensaje de datos, haya actuado en nombre propio o en cuyo nombre se haya enviado o generado un mensaje antes de ser archivado. Posteriormente, lo más utilizado actualmente, la firma electrónica, como los datos en forma electrónica consignados de un mensaje de datos o adjuntados, lógicamente asociados en el mismo por cualquier tecnología, que son utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que el firmante aprueba la información contenida. Y por supuesto, el firmante, que es la persona que posee los datos de la creación de la firma y que actúa en nombre propio de la persona a la que representa, ya que actualmente todo es en línea, es decir, ya no es necesario ni ver al vendedor ni al cliente, simplemente es una interacción en red. Solo es cuestión de buscar lo que solicitas o requieres para ver si hay existencias en red. Y la empresa o persona que ofrezca dicho artículo lo envía. Por ejemplo, está Mercado Libre, Amazon, entre otras. A pesar de ser empresas reconocidas, existen riesgos y, por ejemplo, sucede que ahora los envíos no se hacen en transporte de la misma empresa, sino llegan en taxis, y esto para reducir probabilidades de robo, ya que igual la inseguridad en nuestro país ha incrementado. Sin embargo, a raíz de la pandemia nos dimos cuenta que el comercio electrónico incrementó demasiado, ya que para muchas personas que quedaron desempleadas les fue mejor emprender. En lo personal, tengo amigos, conocidos y familiares que han decidido emprender negocios de esta manera y han sido muy efectivos. Además, resulta ahorrador, ya que como comerciantes se ahorran los gastos de renta, de alquiler u otros servicios. También algo de lo que creo yo muchos nos hemos dado cuenta es que quienes realizan o practican este tipo de comercio son muchas personas muy jóvenes. Y es agradable ver cómo también personas que no se entendían con la tecnología están tratando de socializar con ella para poder comercializar aún más. Pero en fin, ya en general, es necesario conocer, aprender y en algún momento aplicar lo que es el derecho mercantil para formar parte del derecho privado, pues es necesario para la satisfacción de nuestras necesidades, seamos contribuyentes o no.
Ahora sí, querida Dalia, te agradezco que hayas tomado un minuto de tu tiempo para participar con nosotros. Ahora me gustaría escuchar cuál es tu conclusión respecto a estos temas. Sí, claro. Bueno, el día de hoy he obtenido conocimientos tales como que el derecho mercantil existe desde que las primeras empresas surgieron y ha ido evolucionando y mejorando a lo que es ahora. Y hablando de evolucionar, el derecho mercantil ha tenido que tomar riendas en un campo muy complejo, el campo digital, ya que con las nuevas tecnologías y las necesidades de comprar y poder vender productos desde casa, se han estado utilizando dispositivos móviles, laptops, computadoras, etcétera, conectadas a una red de Internet. El comercio ha incursionado a un campo virtual que debe tener una regulación porque la digitalización es algo muy real y seguramente tú o alguien de tu familia ha participado en operaciones de comercio electrónico. Ha recibido publicidad de diferentes productos e incluso sobre servicios. Los proveedores de esos bienes o servicios le han hecho llegar los términos y condiciones de contratación. Seguramente ha aceptado adquirirlos y con ello ha realizado una compra digital recibiendo lo que compró o adquiriendo un servicio, ya sea de streaming, transporte, etc. De esta forma de compraventa creció un 81% en comparación con 2019, adquiriendo un valor de 316,000 millones de pesos a causa del confinamiento por la pandemia de COVID-19, un problema que ha ayudado en gran medida al crecimiento y consolidación del comercio electrónico, que hoy por hoy es una de las maneras de comprar y vender productos y servicios más grandes a nivel global. Es por ello que la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional creó la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico, en la cual se contienen las disposiciones, principios y requisitos que permiten equiparar el trato que se da a la información sobre papel al trato que también se da en la información electrónica. Por otro lado, debemos tener en cuenta que sin el derecho mercantil, las actividades comerciales no podrían tener lugar debido a que muchas razones, entre ellas es que la infraestructura jurídica y civil se eliminarían y no podrían dar paso al crecimiento de nuevas empresas, y las que se han consolidado a lo largo del tiempo perderían su valor porque no podrían relacionarse de manera correcta con la población, y una empresa se basa en las interacciones que se tienen con los clientes, y si no hay clientes, no hay empresa. Concluyendo el punto anterior, se puede decir que el derecho mercantil tiene como objetivo normar y acompañar las dinámicas de intercambio de bienes y servicios, es decir, los actos comerciales contemplados en la ley, así como las implicaciones jurídicas que se desprendan de ellos. Un ejemplo es la empresa que se ve beneficiada del derecho mercantil, que es la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa productiva encargada de controlar, generar, transmitir y comercializar energía eléctrica en todo el país. Es decir, que esta empresa nacional vende al 98.7% de la población mexicana. Y el derecho mercantil ayuda a tal empresa a incluir a todas las normas vinculadas a los comerciantes en referencia al desarrollo de sus labores. Pero no solo protege a la empresa, sino que también a los consumidores, que somos nosotros, el 98.7% de los mexicanos. Nos ayuda a evitar que la Comisión Federal de Electricidad nos venda el servicio de la luz a un precio justo y no cometa fraude, dándonos un servicio confiable y seguro. Profundizando ese concepto, debemos de ver que, como decía anteriormente, una empresa interactúa con sus clientes, es decir, la población, y el derecho laboral es el encargado de formar y dar a respetar normas que permitan que tales interacciones se produzcan de una manera correcta y ambas partes obtengan un beneficio, teniendo en cuenta que cada individuo, ya sea cliente o participante de la empresa, tiene obligaciones no solo físicas, sino también morales, y se tienen que respetar, o alguna de las dos partes podría verse afectada, o incluso se podrían llegar a un punto en el que se involucrarán a terceros y esto se ve afectado de igual manera. Por último, quiero decir que en la práctica se ven muchas faltas al derecho mercantil, por lo menos en México. Hablo de que las empresas en nuestro país tienen muchos problemas para llevar a cabo las normas dictaminadas por el derecho mercantil, debido a la corrupción, evasión de impuestos, productos engañosos, etc. Y eso ha afectado no solo a las empresas nacionales, también a la población en general. ¿Y eso por qué? Pues gran parte de los mexicanos desconocemos tal derecho laboral,
y sus normas, por lo que se generan muchos problemas prácticos debido a la falta de conocimiento, tanto en trabajadores de empresas como los clientes en general, ya que las normas existen, pero si no se conocen cómo se podrán respetar. Considero que el derecho laboral tiene que tener un espacio más grande en la educación impartida dentro de las escuelas, ya que solo en carreras de administración, mercadotecnia, se dan a conocer estos temas de que todos como población deberíamos de tener conocimiento, y más que nada las empresas y los clientes podamos tener una interacción armoniosa y satisfactoria para ambas partes, así apoyando a la economía del país. Gracias, licenciada. Continuamos con usted, licenciada Marida. ¿Qué opina respecto a lo hablado en esta tarde? De mi parte, quiero concluir que en la actualidad el comercio, tanto a nivel nacional e internacional, es una realidad constante que afecta la vida económica del país y de su población. Los partícipes de dicho fenómeno son principalmente aquellos que cotidianamente nombramos comerciantes. Estas personas son las encargadas de activar el mercado a través de la elaboración de productos o de servicios, distribuirlos y darlos a conocer para su consumo, al mayoreo o menudeo. En esta unidad conocimos cuáles son los requisitos que deben cubrir por ley para obtener esta categoría, sus derechos y obligaciones. Para muchas personas no hay momento más importante que el iniciar una empresa, ya sea con sus ahorros o con el apoyo, pero esto no es solamente designar un nombre y ya. El proceso de generar una sociedad limitada o una sociedad anónima conlleva papeleo. Aunque este proceso suele ser algo por demás largo y tedioso, la verdad es que muchas de las sociedades limitadas terminan como inactivas, ya sea por capital o por deudas, y si nos orillamos a aquello, pues es una gran cantidad de trabajo administrativo que va desde el número de registro mercantil hasta el gasto de nómina, que suele ser una fracción del costo total de la empresa. Ya tocando esto, pues aprendí que la empresa no es una persona moral, es una actividad, ya que no es un tipo de sociedad mercantil. Es decir, la empresa no es un comerciante, sino que la empresa es la actividad que realiza la sociedad mercantil o comerciante. Y así la sociedad mercantil se sirve de la empresa para lograr su finalidad. Y es que en la vida todos somos seres humanos comunes, pero si nos ponemos en el otro lado de la moneda, nos daremos cuenta que al establecer los términos en el ámbito de organismos gubernamentales como el Servicio de Administración Tributaria, pasamos a dos distinciones principales como personas físicas y morales. Esto se debe a la diversidad de obligaciones que se tiene. Por un lado, las personas físicas cuentan con derechos desde su nacimiento y hasta la muerte, mientras que sus obligaciones parten cuando cumplen la mayoría de edad. Por parte de la razón moral, cuentan con derechos y obligaciones desde el momento en el que se crean, pero de manera limitada, dependiendo de las necesidades que representen. En cuanto a la mayor parte de la materia comercial ha venido a formar pieza de tal derecho porque éste tiende a comprender negocios económicos, que él va recogiendo y regulando, siendo este un derecho que históricamente se ha desarrollado con los sistemas económicos mismos, ya que primeramente fue solo el derecho de los comerciantes y de los actos realizados por ellos, entre sí y con su clientela. Después se calificó y distinguió los actos y negocios relativos para que se denominaran actos de comercio. Otra mera cuestión es que las obligaciones de los comerciantes en nuestro México consisten en ciertos deberes que el Código de Comercio nos exige a todas las personas que ejercen la actividad comercial, correspondientes a los formulismos que deben efectuar si quieren que sus actos de comercio tengan los efectos legales deseados. Ahora que si nos vamos al incumplimiento de estas imposiciones jurídicas, origina a los comerciantes una situación legal anómala, porque recordemos que los comerciantes son el sujeto de las leyes mercantiles, el cual puede intervenir dentro de un mercado tanto como distribuidor, productor e intermediario de servicios y mercancías. Para poder brindar una seguridad jurídica a la sociedad,
En la actualidad, este conjunto de obligaciones no está reducido a la actividad contable solamente, sino que se requiere además todo un conjunto de requisitos para poder efectuar actos de comercio que son conocidos como formas en el mundo jurídico. Finalmente, quiero contribuir en que el impulso que la nueva normalidad ha dado al comercio electrónico en nuestro país comienza a verse de manera contundente, ya que cada vez más comercios y consumidores lo integran a su vida, más allá de la pandemia. Como en muchos casos en la historia, las situaciones adversas suelen ser puntos de partida para transformaciones favorables. En el caso del entorno del comercio electrónico, esa situación adversa ha sido la pandemia de coronavirus, que a lo largo de este tiempo sacudió a miles de comercios, los cuales tuvieron que adaptarse precisamente a esta nueva normalidad. Si bien en un principio la sacudida fue dura y puso a muchos negocios contra la pared, sobre todo a aquellos cuya operación dependía en su totalidad de la venta física. Tras mucho tiempo de adaptación, vemos que muchos consumidores están confiando cada vez más en el comercio electrónico. Desde mi punto de vista, considero que sí fue pertinente haber tocado ese punto focal porque dichas estrategias seguirán presentes en los planes de las empresas a largo plazo. En tanto, los consumidores han comenzado a adoptar el canal digital como parte de su estilo de vida, siendo un reflejo de esto la rapidez con la que se han adaptado, y me incluyo. Todos estos cambios han impulsado el crecimiento del comercio electrónico, pero lo más importante es que no será un efecto pasajero, ya que bajo este hilo sigue creciendo el número de nuevos públicos. Realmente invito a no ser ignorantes sobre las situaciones que nos enfrenta la vida. Muchas de las veces nos quedamos rezagados en diversos temas, por mencionar el derecho mercantil, que en parte está en la decisión de uno mismo saber argumentarnos y no dejarnos engañar. Muchas gracias, licenciada. ¿Y usted, Diana, cuál es su conclusión respecto al hablado en el podcast del día de hoy? Bueno, el derecho mercantil no tiene un origen específico, pues ha estado presente desde hace mucho tiempo atrás, además de que se ha ido desarrollando conforme pasa el tiempo, pero sabemos que ahora en la actualidad es un derecho privado, más en cambio considero que muchas veces se confunde o pensamos erróneamente que es igual al derecho civil. Es verdad que tienen una relación, pero hay una enorme diferencia, ya que el derecho mercantil se basa en las actividades mercantiles donde surgen actos jurídicos, y en algunos casos se presenta la especulación. En cambio, el derecho civil regula las relaciones particulares, aunque cabe mencionar que para poder aplicar la superioriedad de la ley de materia de comercio o mercantil, sí se debe recurrir al Código Civil. Bueno, no podemos olvidar que para que las actividades mercantiles se consideren como tal, primero que nada debemos entender de manera clara que el Código de Comercio considera cuáles son actos de comercio, pero personalmente se me hace un poco extraño y algo sin sentido que en el mismo Código de Comercio no exista una definición clara de lo que es un acto de comercio y que solo mencione aquellas actividades que son consideradas como tal y aquellas que quedan exceptuadas, pues desde mi punto de vista sí sería necesario que existiera una definición concreta sobre qué son los actos de comercio, pues todas las leyes deben ser claras y concretas. A pesar de esto, durante esta unidad he comprendido que el acto de comercio es un acto jurídico realizado ya sea por una persona física o persona moral, en donde el principal objetivo es recibir algún beneficio mutuo entre los sujetos que intervienen. Además, un acto jurídico lo entendemos como una manifestación de la voluntad, cuyo propósito es crear, modificar, extinguir, transferir y conservar tanto derechos como obligaciones. Porque claro está que los comerciantes tienen derechos que se deben respetar y obligaciones que ellos deben cumplir.
Los deberes correspondientes se encuentran en el Código de Comercio, en su artículo 16, y básicamente son las más comunes y necesarias para poder realizar las actividades mercantiles conforme a la ley. No es nada del otro mundo, pero a pesar de ello muchos comerciantes no cumplen con ellas y aún así quieren exigir derechos. O también cuando los comerciantes no están informados de manera correcta, piensan que cualquier actividad comercial es aceptada por el Código de Comercio. Y realmente no es así, pues aparte de que existe una lista de actividades, hay una clasificación en donde podemos analizar cada actividad y que en realidad sea un acto de comercio, pues en los actos de comercio de mercadilidad condicionada sí existe una relación donde participa el Código Civil, pero existe una serie de puntos para que se pueda considerar acto mercantil. El principal sujeto del derecho mercantil son los comerciantes, y en el lenguaje común decimos que los comerciantes son aquellas personas que realizan operaciones de compraventa con fines de lucro, pero sinceramente hay que leer más y comprender principalmente las leyes que regulan el derecho mercantil, para tener un panorama más amplio y correcto de todos los conceptos básicos, ya que está estrechamente relacionado con la vida empresarial, debido a que el principal objetivo del derecho mercantil es asegurar el desarrollo de las actividades de los comerciantes, manteniendo un marco de estabilidad, seguridad y confianza. Un tema que en particular me llamó mucho la atención fue el comercio electrónico, que es la compra y venta de productos por medio de páginas web, internet, redes sociales, en general, cualquier medio electrónico. En otras palabras, es un tipo de venta a distancia, caracterizada por no contar con la presencia física simultánea del vendedor y el comprador. Además, actualmente el uso y evolución de la tecnología ha impactado radicalmente tanto a la sociedad como al comercio. Un dato bastante interesante es que en nuestro país, en el 2015, el comercio electrónico tuvo un valor de mercado de 257.090 millones de pesos, lo que representa un aumento del 59% desde el 2014, cuando su valor fue de 162.100 millones de pesos. Con estos datos quiero dar a entender que el comercio electrónico en México ha crecido en los últimos años, más que nada por la facilidad que ofrece este comercio. Y de igual forma, el Código de Comercio reconoce a los medios electrónicos como una vía para celebrar los contratos y convenios mercantiles. Dentro del derecho mercantil se mencionan a las personas físicas y morales, las cuales son sujetos que pueden ejercer actividades mercantiles. La principal diferencia entre estas personas es que la física la reconocemos por su nombre y por ser única. En cambio, la persona moral tiene una denominación o razón social, al igual que es formado por un grupo de individuos como las organizaciones. Y por último, quiero mencionar que el derecho mercantil es indispensable en nuestra sociedad, ya que está involucrado de manera positiva en el desarrollo económico, político y social, pues interviene directamente en la producción de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas, que integra nuestro o cualquier país. Por tal motivo, considero que el saber entender y sobre todo aplicar el derecho mercantil de forma adecuada nos va a permitir un mejor desarrollo en México. Muchas gracias, licenciada. Nuevamente le agradecemos su presencia en esta tarde. Licenciada Alicia, ¿usted qué opina de lo dicho anteriormente? Para cerrar con broche de oro mi participación, concluyo que en México el derecho mercantil, al igual que el derecho civil, pertenece al derecho privado. Existen uno al lado del otro, de forma separada, ya que el derecho civil regula las relaciones jurídicas privadas en general y el derecho mercantil regula las relaciones jurídicas más específicas, aquellas que se dan entre comerciantes y las actividades que se dan en el comercio para mayor comprensión. El derecho mercantil se define como el conjunto de normas jurídicas que regulan a las personas, las relaciones, los actos, las cosas que tienen que ver con el comercio.
En este sentido, es importante definir cuáles son las disposiciones aplicables en materia de derecho mercantil, quiénes son considerados como comerciantes para efectos del derecho y qué son los actos de comercio, entre otros temas comprendidos. Para que exista el comercio, bien, debemos tener la pieza importante, que son los comerciantes, tanto las personas físicas y morales, con las siguientes consideraciones. Las personas que, de acuerdo con la ley, tienen capacidad para contratar y obligarse, que hagan del comercio su ocupación ordinaria y a quienes las leyes no le prohíben expresarse la profesión de comercio. Las sociedades constituidas conforme a las leyes mercantiles, las sociedades extranjeras, sus agencias y sucursales, que ejerzan actos de comercio en México. Los comerciantes son aquellas personas físicas o morales que hacen del comercio su profesión habitual. No obstante, ello se puede dar el supuesto de que cualquier persona física o moral, sin establecimiento físico, eventual o accidentalmente, realice alguna operación de comercio. Y aunque no sea considerada en derecho como comerciante, por el hecho de realizar esa operación de comercio, quedaría sujeta a las leyes mercantiles. Los comerciantes tienen como obligaciones legales inscribir en el Registro Público de Comercio los documentos cuya autenticidad debe hacerse notoria, mantener un sistema de contabilidad y conservar la correspondencia relacionada con el giro de comerciante. Pero sabemos que muchos no lo hacen y principalmente, para que exista el comercio debe existir un cliente. Desde el punto de vista de la economía, es una persona que utiliza o adquiere de manera frecuente u ocasional los servicios o productos que pone a su disposición un profesional, un comercio o una empresa, o bien un comprador, que es sinónimo de cliente, cuando se trata de una persona que adquiere un producto mediante una transacción comercial. Usuario, cuando la persona hace uso de un servicio determinado, y consumidor, cuando la persona fundamentalmente consume productos o servicios. El acto de comercio hace referencia a la adquisición que se realiza a través de la concesión de un pago de un producto o de los derechos sobre él, con el objetivo de obtener un lucro posterior. Esta ganancia puede surgir del mismo estado que tenía el producto al momento de la compra o de alguna transformación que modificó su valor. El uso jurídico del concepto de acto de comercio se aplica sobre las cosas muebles, es decir, las que pueden movilizarse sin que su estructura cambie su contrapartida. Las inmuebles son edificios o terrenos. El acto de comercio, en definitiva, es el acto jurídico que se distingue entre casos que entran en la órbita del derecho mercantil y aquellos propios de la rama civil. Existen de todas formas actos mixtos. La regulación de los actos de comercio depende de las normativas vigentes en cada país. Estas normas se encargan de establecer el alcance, la capacidad y la competencia de dichos actos, según los procedimientos que le correspondan. Uno de los principales actos de comercio es el público o el privado, si se tiene en cuenta las personas que intervienen en el acto. Si se realiza habiendo un control directo del Estado, será público; de lo contrario, será privado, lo cual no significa que el Estado no vele por los derechos de cada una de las partes, sino que no tiene intereses en dicha operación. Otro que también es importante es al por mayor o menor, dependiendo del volumen del producto. Por ejemplo, que el comerciante que tiene un negocio de venta de alimentos compra en grandes cantidades a un proveedor y luego vende en pequeñas cantidades a los particulares. Tenemos también el a contado o a crédito. Si el que compra paga con dinero o cheque, se dice que paga al contado, y si lo hace con tarjeta de crédito o pagaré, será crédito. Sin olvidar también de importación o exportación con respecto al lugar de procedencia del producto, sea de territorio nacional o extranjero. Para finalizar, sobre el comercio electrónico, este puede ser definido como la actividad económica que permite el comercio de productos y servicios a partir de medios digitales, como páginas web,
aplicaciones móviles y redes sociales. Por medio de la red virtual, los clientes pueden acceder a diversos catálogos de servicios y productos en todo momento y en cualquier lugar. La relevancia de este tipo de comercio es tal que los negocios lo toman como parte de la estrategia de venta. Gracias a su eficiencia, algunos establecimientos ya cuentan con páginas web y crean perfiles en redes sociales para conseguir llegar a un mayor rango del público, ya que vender y comprar ya es una tarea sencilla propiciada desde luego por la tecnología, como lo son los dispositivos móviles con acceso a la red. Básicamente se trata de los procesos de venta y compra de productos y servicios a través de canales electrónicos, especialmente web de internet y aplicaciones y redes sociales. Gracias, licenciada, por acompañarnos el día de hoy. Han sido conclusiones muy interesantes. Pienso que hemos sido claras con la audiencia, pero ¿qué creen? Ahora sí nos vamos. Verdaderamente, el gusto ha sido para mí contar con su presencia y a ustedes, querida audiencia, que hacen que nuestra programación continúe cada vez más con nuevos aprendizajes. Los invito a seguir formando de parte de la entidad de nuestro canal para seguir aprendiendo juntos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Y no se les olvide sintonizarnos en el próximo programa y de regalarnos un like. Y si eres nuevo, te invito a suscribirte. ¡Hasta pronto! Good evening.